y en uno de sus artículos especialmente se establecía que las tierras que eran quitadas a los enemigos de la revolución debían darse justamente a los criollos pobres, a los negros libres, indios y demás criterios sociales. Eso generó una particular compenetración e identificación de no solo el paisanaje gaucho, sino también indios y negros en el movimiento artiguista. Incluso al ser derrotado, motivó que muchos indios negros y negras acompañaran en su exilio a Artigas al Paraguay, donde finalmente terminó sus días. Well, it's referring to the General Artigas. I quote here, if you can give a look, one of the libertos, as you mentioned, libertos, when they got the freedom, the slaves that were free, and I quoted, so they joined to represent the army, with part of the army from General Artigas, and he offered land to the indigenous people and also to the African descent, and also when he went into exile, he had the company of these Afro-Uruguayans and indigenous from Uruguay. Posteriormente, derrotado el primer impulso revolucionario conducido por Artigas y derrotado por españoles primero, después en alianza incluso con portugueses, reinicia el ciclo de revolución independentista ya con un programa más claramente político, y el Uruguay consigue la independencia, consolidándose en 1830 como República Oriental del Uruguay. En el periodo independiente hay tres características o tres aspectos que van a marcar la vida de los afrodescendientes hasta la actualidad y la conformación étnica del país. Well, they got the freedom in 1830, and this will represent this new status, will represent a big change for the Afro descent in Uruguay, their life and also the economy. En primer lugar, en los primeros años de independencia se procedió al exterminio o genocidio de la población indígena. En segundo lugar, se procesó la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes en distintas etapas que comienzan con antecedente en 1837, se consagran en 1842 y posteriormente es efectivamente aplicada a mediados del siglo XIX, en 1860. Abolición que respondió, además a las ideas abolicionistas de algunos líderes civiles y políticos, al proceso de transformación socioeconómica del país, donde progresivamente las estructuras cambian hacia el precapitalismo y capitalismo, que entraba en confrontación con la lógica de contratación esclavista de mano de obra, y al mismo tiempo junto a un proceso político de guerras civiles, de conformación nacional, en la cual el país queda dividido en dos, durante la llamada Guerra Grande, la guerra más grande, larga y extendida que tuvo el país, similar quizás con algún punto de contacto con la guerra de secesión aquí, que llevó a que ambos bandos o partidos quisieran atraerse a los libertos, a los esclavos, incorporándolos a sus ejércitos, siendo así que se concreta la abolición de la esclavitud en ese periodo. The abolition of slavery started in 1837, and through the 19th century, different moments allowed to the slaves to be free.
And finally, there were civil wars in the country, and the country was divided in two main groups, not mentioned it yet, two main groups, and the name de los nombres? Partido Colorado y Partido Blanco. Okay, the Partido Colorado, Partido Blanco, the white and the red party, and they want to those libertos, the new free slaves who joined their fight. De esa circunstancia va a surgir un tercer elemento a finales del siglo XIX que coincide con el periodo de modernización del país, ingreso, llegada del ferrocarril, llegada de estructuras productivas más modernas en el campo, y junto con eso llegada masiva de inmigrantes de origen europeo que vienen a sumarse a españoles y a algunos portugueses que había en el territorio, y son básicamente de procedencia italiana, alemanes, holandeses, irlandeses, de distintos orígenes, armenios, judíos, que van a ir llegando al Uruguay en distintas oleadas grandes e importantes de inmigración entre fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, lo que va a impregnar a la sociedad uruguaya en su momento fundacional y en los momentos de definición de su identidad nacional como una sociedad cosmopolita, como una sociedad de fuerte origen y similitud española, europea, perdón. Now we are at the end of the 19th century, at the beginning of the 20th century, and this marked the beginning of the developing of the capitalism, and also the new immigration coming from Europe, from different countries from Europe, that will start a new period in the country. Esos tres aspectos, eliminación de población indígena, abolición tardía de la esclavitud y inmigración masiva en grandes cantidades de población blanca europea, va a caracterizar y a marcar fuertemente el destino y la forma de vida de los uruguayos de raza negra. En primer lugar, de ello, no sé si yes, the three main points that will develop a new society. We can say first, the genocide, the indigenous population. Secondly, the abolition of slavery, and the third will represent by the right of the European immigrants to Uruguay. Esas tres características que afectaron, o fenómenos que afectaron a la población negra son, en primer lugar, la herencia de la esclavitud, que impuso una división del trabajo, destinando a las personas negras y negros los trabajos más duros y peor valorados en la sociedad. En segundo lugar, también vinculado a la esclavitud, las ideologías y fenómenos culturales que lo justificaban, asignando un menor valor y sugiriendo la desigual valoración de las razas y la inferioridad de la raza negra, justificando lo que había sido la explotación esclavista. En segundo lugar, además de la herencia de la esclavitud, surge la segregación o exclusión a la hora de conseguir la libertad, en la medida que el proceso de abolición de la esclavitud no se acompaña de medidas de los gobiernos para insertar a los ex esclavos en la sociedad,
dejando entonces a estos las tareas ahora como obreros, como asalariados, peores pagas, peores remuneradas y vistas en el mercado del trabajo uruguayo. Now we're focusing on the situation of the libertos, the free slaves, and they were receiving the lowest salary, they were doing the hard work and the wars, and they did not receive recognition and protection from the government. So the situation, and also they were discriminated and marginalized. So the situation at this point, it became really bad. El tercer elemento que marca nuestra situación es lo que hoy quienes estudian el pasado afrodescendiente y el presente denominan como la invisibilidad, en la medida que esa conformación o construcción de una identidad del país como cosmopolita de origen europeo hace desarrollar el concepto de que Uruguay es una sociedad blanca, europea, sin indígenas y sin prácticamente población afrodescendiente, lo que lo distingue de América Latina en general. Eso es durante mucho tiempo desarrollado como ideología, como sustento de la conformación y la autopercepción de la nacionalidad uruguaya, quedando los afrodescendientes entonces en un segundo plano y sin reconocimiento oficial de su existencia en el país. The Afro-Uruguayan population, it became invisible, and they did not receive recognition, and the general society started creating the idea that Uruguay is basically a white society, and so they denied the indigenous population as well as the African population in Uruguay and the Afro-Uruguayans. This created a situation where they were ignored, and that we will talk about the situation of poverty, because they didn't receive any recognition, and the Uruguayan society tried to present themselves as a white society and being different from other countries from Latin America. Un elemento que contribuye a esa invisibilización o no consideración del componente étnico afrodescendiente como un componente distinto en la sociedad uruguaya, lo constituye el fenómeno político de principios del siglo XX, donde en Uruguay, a diferencia o en avanzada en relación a otros países del mundo, se llevan adelante dos procesos de reformas económicas, políticas y educativas que tienden a colocar a la sociedad uruguaya como una sociedad igualitaria. Me refiero a los procesos de reforma de educación pública impulsada por José Pedro Varela, que establece la igualdad de acceso a la educación en forma gratuita de todos los habitantes de la población, y las reformas sociales impulsadas por el presidente José Valle Ordóñez a principios del siglo XX, generando y distribuyendo beneficios sociales a trabajadores, obreros y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Todo eso contribuyó o redundó en que la sociedad uruguaya se percibiera a sí misma como una sociedad homogénea, hiperintegrada, de ciudadanos iguales. The new opportunities for public education create the idea that to the general population
with the new changes that the general society all receive equal rights and benefits. And this is like in utopia. It's a general concept which did not reflect what for real happened with some part of the society. Bien, así entonces ingresamos al siglo XX con una situación social para los afrodescendientes en la cual se combina la inexistencia de su distinción como componente étnico, el reconocimiento de que quienes existen en condición o en situación subordinada con los peores empleos y la segregación racial de la mayoría de sus integrantes, desarrollándose el fenómeno de la discriminación racial, primero con algunos fenómenos más concretos en forma explícita, prohibición de ingreso a determinados lugares públicos, prohibición de acceso a determinadas funciones públicas como la policía, segregación de las reuniones sociales o bailes, etc. Y más avanzado el siglo XX, en la medida que estas prácticas chocan, coliden, se enfrentan a las ideas igualitaristas establecidas en la Constitución, se desarrollan fenómenos de discriminación racial o racismo más solapado, más indirecto que en otros países del mundo. So now the 20th century, we could say that we can find out discrimination and segregation against the Afro-Uruguayan that not only didn't have the same opportunities, but also they couldn't join the police forces and they couldn't attend to places that were separated. Asistimos así a lo que algunos llamamos el racismo a la uruguaya. No es un racismo frontal o legalmente establecido, sino que se expresa en diferencias o desigualdades en las oportunidades de desarrollo social. Eso nos lleva a definir el racismo como un fenómeno cultural de conformación histórica como herencia de la experiencia de la esclavitud, que se expresa en la implantación en el inconsciente de la sociedad, lo que los investigadores llaman el imaginario colectivo, de divisiones de roles, de diferenciación de los seres humanos en la sociedad, lo que se expresa en diversas prácticas sociales reproduciendo la segregación y la ubicación de la población afrodescendiente en los estratos más bajos, más pobres y con problemas sociales más agudos en la sociedad uruguaya. The segregation and the absence of equal opportunities is not always expressed in an obvious way. Sometimes it's subtle way to don't give opportunities or don't give a job or overall to don't recognize the Afro-Uruguayan culture. No obstante ello, los afro-uruguayos tenemos una presencia fuerte en la sociedad uruguaya. En primer lugar, recientes y primeros estudios demográficos demuestran que el 6% de la población uruguaya es afrodescendiente, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares realizada en 1996 y 1997 por el Instituto Nacional de Estadística. En segundo lugar, por la influencia creciente de nuestras manifestaciones artístico-culturales, como por ejemplo el candombe como máxima expresión de la cultura heredada de nuestros ancestros, que se ha desarrollado e impregnado a nivel popular en el Uruguay y que constituye ya hoy uno de los elementos que distingue la identidad no solo afro, sino del conjunto de los uruguayos.
Today, 6% of the population from Uruguay are from Afro descent, and we're talking about the cultural Afro-Uruguayan culture, basically expressed, I think we know, we were covering this, on Candombe, which is the maximum manifestation, the most representative from the Afro-Uruguayan culture. Esa fuerte presencia quiso o intentó expresarse políticamente a principios del siglo XX con el surgimiento de la experiencia del Partido Negro Unificado, que fracasó, pero este fracaso político no se dio a nivel social, surgiendo y desarrollándose distintas organizaciones de afrodescendientes, como ACSUN, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, en la década de 1940, con contenido cultural, y luego organizaciones no gubernamentales de claro contenido social y de reivindicación de los derechos de afrodescendientes, como Mundo Afro, que surge en la década del 90 y marca una gran inflexión denunciando las situaciones de discriminación, estudiando y difundiendo las condiciones sociales de los afro-uruguayos y articulando acciones con el movimiento afrodescendiente internacional. Today there are several institutions that they represent the Afro-Uruguayan population, also in a political arena, as well as in the cultural life, and they try to expand and link with other societies abroad. Actualmente existen 6 o 7 organizaciones negras en proceso de federación, de unión. Al mismo tiempo, y en ese proceso de la